al comienzo hablábamos, Joja y Paula, de crisis triple, Sí, prácticamente. es que ya ¿no? no sabemos en Ya no qué nivel de sabemos, la crisis estamos, ¿no? crisis en los peajes, crisis en la energía, crisis en la salud, y hoy el ministro ha dicho pues lo que parece pues, evidente, que la salud de los colombianos está en cuidados intensivos. Y lo ha advertido no solo por lo de la UPC, ¿no? La unidad por capitación que se paga, sino adicionalmente porque empezó a usar el espejo retrovisor una vez más a decir que los gobiernos anteriores, que Duque exactamente liquidó una serie de EPS o las intervino y que esas hoy por hoy no se pueden liquidar. Entonces, el rollo está más complicado que nunca. Es decir, cada vez como que la cosa se enreda más y más y más. Y no hay soluciones, ¿no? Cada vez lo que nos informan es sobre la situación grave, pero yo veo, Juan Diego y Joa, no sé si tiene la misma percepción, de que vamos en caída. ¿Al precipicio? No, y ya el ministro lo está admitiendo, porque pues al principio nos decían que no, primero decían que no estábamos de acuerdo con las reformas que querían hacer para la salud, etcétera, pero en este momento ya es grave porque ya está admitiendo el propio ministro el momento que está atravesando de crisis el sistema de salud de Colombia. Pues en el medio está nada menos que la vida de miles, de millones de colombianos que no encuentran el medicamento, que no reciben a tiempo el tratamiento, que su enfermedad, por no tener la medicina que le permitiría sobrellevarla y tratarla, pues se agrava, y por eso contactamos a esta hora de la noche a Jorge Toro. Él es el presidente de las IPS, de las clínicas, de los hospitales del país. Doctor Toro, gracias por atender este contacto, esta comunicación con W Sin Carreta. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches Paula, buenas noches Diego, y muchas gracias por la invitación. Doctor Toro, quiero que escuchemos al ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo. Seguramente usted ya lo oyó, pero a lo mejor algunos de nuestros oyentes y televidentes no, y quiero oír su reacción. Lo que hemos encontrado en el transcurso de todo el sistema, en lo que es el tema financiero, es que comenzamos con más de 150 EPS y hoy estamos con 29, y diríamos casi ninguna cumple con los requisitos necesarios para poder ser aseguradoras, que son tres cosas sencillas: tener capital, tener patrimonio y tener reservas. Ninguna de ellas cumple con todos los preceptos que hay. Doctor Toro, ¿ha escuchado usted al ministro Jaramillo? ¿Es así de grave? ¿Usted tiene la misma percepción? Es decir, todo esto se debe por lo que se hizo en un gobierno anterior y que ahora no se puede liquidar lo que se intervino. Bueno, sí, Juan Diego, así de críticos estamos, y para la red prestadora es una situación supremamente preocupante porque plantéate que nosotros somos alrededor de 6.000 instituciones prestadoras de servicios de salud que le atendemos 7 por 24 a todos los usuarios a estas EPS, y hoy estemos todos los días atendiendo sin la seguridad de que existan los recursos para podernos reconocer y pagar todas estas atenciones. Entonces, esto es una situación que nos pone en una dificultad bastante compleja, y en esa incertidumbre, seguir atendiendo, seguir atendiendo, seguir atendiendo, y el pago para cuándo. Sí, doctor Toro, para que nosotros nos hagamos una idea, ¿ustedes cuántos meses le deben a los proveedores? Porque supongo que si las EPS no les pagan a ustedes, pues ustedes tampoco tienen cómo pagarle a los prestadores de medicamentos, de servicios. Sí, Paula, mira, la situación es crítica. Nosotros cerramos el año en saldos rojos. La plata que pudimos recaudar en los meses de octubre, noviembre y diciembre prácticamente nos alcanzó para lo que en algunas poder cancelar el talento humano, porque no podíamos dejar pues salir al talento humano su prima de Navidad y su salario del mes de diciembre. Pero eso nos obligó a que retrasáramos pagos a todos los proveedores. En este momento hay un alto número de IPS que pueden estar debiendo hasta 2 y 3 meses a toda la cadena logística. Como lo planteabas tú, esto tiene que verse a toda la parte de medicamentos, de insumos y tecnologías médicas, a los proveedores de alimentos, a los proveedores de vigilancia, a los proveedores de mantenimiento de servicios de salud, en el tema de infraestructura, y todo aquello que conlleva prestar servicios de salud. Hoy estamos debiéndole un alto porcentaje a estos proveedores.
Sí, claro, pero el ministro en su rueda de prensa pues básicamente da a entender que esto que pasó y pues digamos ese error en la UPC pues se debe a que ustedes no pasaron los datos correctos. Él dice que había pues un error en los datos que pasaron y de hecho dice que le va a decir a la Procuraduría que investigue esas irregularidades que hay, que no había cierre financiero, que cobraban personas muertas, etcétera. Mencionó un montón de irregularidades y yo quiero preguntarle a usted qué percibe sobre esas declaraciones del ministro, es decir, que no asumen una parte de la responsabilidad, sino que culpan a la EPS. Bueno, pues muy preocupante porque nosotros cumplimos una labor y para nosotros tiene que ser transparente esa situación. Nosotros todos los días atendemos a muchos de los usuarios. Nuestra obligación como prestadores es registrar la atención a través de el RIPS, el Registro Individual de Prestación de Servicios, entregar mensualmente una factura que tenemos que entregar con unos soportes para poder que nos la paguen, factura que es auditada para luego ser pagada. Entonces, para nosotros sigue siendo una preocupación que hoy establezca el gobierno que no pudo aumentar y hacer un aumento superior al del IPC este año porque la información no le fue suficiente y la información que tuvieron pues no lo facultó para poder optar con el cálculo de una OPC diferente y optó pues por la medida que lo faculta el gobierno y es subir lo que se subió. Eso pone en altísimo riesgo a toda la prestación de los servicios porque si piensas tú solamente, si salario mínimo nos subió en el 9 y a nosotros nos van a subir el 5.2, pues ya estamos 4 puntos por debajo para reconocer el aumento salarial. Las personas que estamos, por solo tocar el talento humano, las personas que están por encima del salario mínimo y que tienen sus honorarios, pues nos va a tocar decirles no podemos hacer aumento este año, pues porque no tenemos los recursos para poderlo hacer. Entonces esto pone en una gran dificultad, empezando por el talento humano, seguido eso a todos los proveedores que no nos van a subir el 5.6, ellos tienen unos incrementos superiores. Entendamos que muchos de los insumos de la operación de salud vienen importados, o sea, se pagan dólares y la tasa es distinta a la del aumento. Eso nos pone en una grave crisis. Una pregunta corta para una respuesta cortísima. ¿Puede ser que se cierren hospitales y digan ya no? Ya hemos venido cerrando, Juan Diego, ya hemos venido cerrando. En el año 23 y en el año 24 hemos cerrado temporalmente casi 7.000 servicios de salud y alrededor de 2.000 IPS y podríamos seguir cerrando servicios. Esta es una información que vale la pena aclararle a los medios, una información recogida por nosotros como gremio, a la cual le preguntamos a las 37 entes territoriales que son los que habilitan y los que llevan ese monitoreo permanente de cierres temporales y cierres definitivos. Cuando nosotros los prestadores cerramos temporalmente un servicio es porque las condiciones no se dan, no lo cerramos definitivo, simplemente le notificamos a la Secretaría de Salud que cerramos temporalmente el servicio, pero el usuario se queda sin ese servicio. Entonces entenderán por qué hoy cada vez todo se está aplazando en el tiempo porque hay menos servicios en el sistema de salud. Es Jorge Toro, presidente de IPS del país. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, doctor Toro. Feliz noche. A ustedes muchas gracias por la invitación. Y hay una noticia clave. Paula, sí, señor. La Procuraduría se pronunció. Sí, señor. Pues la Procuraduría le pide, Juan Diego, a la Corte Constitucional evaluar la posibilidad de una declaratoria de un estado de cosas inconstitucional en temas de salud, esto frente a la crisis que estamos viviendo en Colombia. O sea, la Procuraduría le dice, hey, señores de la Corte, señor presidente de la Corte Constitucional, declare esto ya, ¿no?, en una condición realmente que desborda todo tipo de situación y hay también una especie como de presión al ministro, ¿no? Ministro. Sí, señor. Y también le dice acá, analizar la apertura de un incidente de desacato contra el ministro de Salud por el incumplimiento de las tutelas. Y por la UPC, porque dice que no entienden muy bien cómo fue que se tuvieron en cuenta esos criterios para fijarla, sí, ¿no? Dicen finalmente que no fue un criterio técnico. Exactamente. Bueno,